Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este curso de estructuras de acero correspondiente al primer semestre del 2022. Vamos a iniciar haciendo un repaso, un vistazo a lo que es el programa del curso. Para eso permítanme compartir la pantalla. Es la misma pregunta en esta virtualidad. ¿La logran ver? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Gracias. Bueno, este es un curso de estructuras de acero, ¿no? El acero es uno de los materiales que más se usa en la construcción. Quizás en el país no tanto. Bueno, con la revista que les mostré anteriormente, casi que todos los edificios eran de concreto, ¿no? Salvo quizás aquella nave industrial que les mostré en el taller de Alajuela. Todavía en el país se usa poco el acero para estructuras importantes, edificios importantes. Casi que todos están hechos de concreto. Podrían haber varias razones. Yo creo que una de ellas es que el acero es un material importado y posiblemente entonces el importarlo resulte más caro. Pero en otras latitudes, Estados Unidos, Europa, la construcción en acero casi que es más bien la gran mayoría. Entonces, y no solo para la construcción de edificios y esto se usa, sino que también el acero como material de construcción se usa en muchas otras aplicaciones. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan sobre el acero. Este curso, este conocer sobre el acero va dirigido más hacia el diseño de estructuras de acero, el diseño propiamente de las estructuras de acero. Pero también, más que el diseño de la estructura de acero, de esos edificios de acero, digamos, de 10, 20 pisos, está dirigido más al diseño de los elementos de acero. Entonces vamos a iniciar el curso. Bueno, hay una primera parte que son conceptos generales del acero, ¿no? ¿Qué es el acero? Un repaso ligero a lo que fue el curso de análisis estructural en cuanto a la parte de estimación de carga y algunos otros requisitos que, tengo entendido, ya estudiaron en su curso de análisis estructural, ¿no? Después, en una segunda, no semana, un segundo tema, digámoslo así, vamos a estudiar el diseño de los elementos en tensión, ¿no? En acero. Posteriormente, le vamos a dar vuelta a la carga de tensión y la convertimos en compresión y vamos a estudiar el tema entonces del diseño de las columnas de acero. Este sería el tercer tema del curso. Posteriormente, vamos a abarcar el diseño de los elementos en flexión, las vigas de acero. Después vamos a tomar las vigas de acero que funcionan a flexión, con elementos en tensión que funcionan, o la carga axial de estos elementos, y la vamos a combinar para estudiar entonces el diseño de elementos en flexo-compresión. Estos son elementos que trabajan ya en una combinación de esfuerzos. Flexión, como si fueran una viga, más la compresión, como si fueran una columna. ¿Cómo diseñamos elementos entonces que trabajan en combinación de esfuerzos? Y al final del curso, las últimas 4 lecciones por ahí, nos dedicamos al estudio, análisis de las conexiones en acero. Posiblemente las conexiones en acero sean la parte más importante y de mayor cuidado en una estructura de acero. Simplemente al considerar de que una unión siempre es un punto más débil, ¿no? En nuestra mano, en nuestro brazo, siempre es más débil el codo, ¿verdad?, que el resto
de nuestro brazo. En ese mismo sentido, las uniones en las estructuras de acero siempre son más débiles. Entonces aquí vamos a estudiar cómo se hacen conexiones soldadas, que es lo que se usa más comúnmente hoy, pero también vamos a estudiar algunas conexiones con tornillos. Esto es básicamente el contenido de nuestro curso, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? No, ok. En cuanto a la evaluación del curso, yo propongo que hagamos la siguiente evaluación. Mucho o como a mí me gusta, por decirlo en palabras sencillas, los cursos es que ganen el curso a lo largo del semestre, ¿verdad? Con el trabajo casi que semanal en todas las 16 semanas, ¿verdad? Entonces yo tengo un porcentaje alto, diría yo, o propongo un porcentaje alto de tareas. Este semestre lo dividí en tareas y este 20% de tareas son tareas que ustedes van a hacer en la casa de una semana para la otra, prácticamente de resolución de ejercicios, digámoslo así. Pero también tengo un rubro que le llamé actividades semanales, que también es un 20%. El semestre pasado, estos dos rubros, tareas, eran uno solo, digamos, tareas, y ahí metía tareas y cualquier otra actividad, ¿verdad? Pero sí tenían un 40%. O sea, mucho de mi curso se gana con el trabajo semanal. Esa es mi intención, ¿verdad? A lo largo del semestre van a realizar dos proyectos en grupo, son en general. Dos proyectos. Uno se entrega como a mitad del semestre, por ahí semana 8, semana 10, ¿verdad? Que es sobre el diseño de una estructura de acero. Y al final del semestre entregarían el segundo proyecto. Este lo entregamos por ahí de semana 17, por ahí. Digo esto porque ahí lo podemos negociar un poquito, las fechas de entrega. Pero entonces tenemos a lo largo del semestre dos proyectos. Y como ven acá, solo planteo un proyecto, un examen final. Este lo hacemos en la semana 18, ya el puro final del curso. El semestre pasado, este examen final individual tuvo un peso de un 40%. Ahí algunos me sugirieron que era mucho, y entonces pasé para este semestre un 30% el examen final. Este va a ser un examen final, digamos, de toda la materia vista durante el semestre, ¿no? Un examen individual. Ahora en la pandemia, pues lo hacemos en el test digital, ¿no? Pero sí es un examen, digamos, final de toda la materia comprensivo. Porque mucho de este trabajo en el semestre, bueno, los proyectos son en equipos, ¿verdad? Que yo formo, y después está el trabajo semanal y las tareas. Estas actividades semanales, las tareas generalmente son de resolución de problemas. Diseña este elemento en tensión, diseña esta columna. Ya, que semanas después lo entregan, o una semana después. En las actividades semanales hay meto diferentes tipos de actividades, como cuáles, como quizzes, lecturas u otra actividad que yo deje ahí planteada semana a semana. Entonces, hay una diversidad ahí del tipo de actividades en, en esto que yo llamé actividades semanales. Generalmente, entre estas actividades semanales y las tareas, nos dan unos 14 al final del semestre, ¿no? Entonces, yo lo que quiero propiciar es que trabajemos semana a semana todo el semestre, ¿verdad? Y que mucho del curso entonces sea ganado a lo largo del semestre, ¿no? Y hacemos pues un examen final porque
ya comprensivo, individual, ¿no? Yo creo que también es necesario. Bien, ¿qué les parece la evaluación? De mi parte, bien, profe. Usted nos va a dar entonces con anticipación como todas las fechas. Por lo menos las principales, de acuerdo. La de los proyectos, la del examen final, ¿ok? Y las otras, las tareas casi que es de una semana a la otra, y las actividades semanales, casi que es una semana a la otra también, ¿de acuerdo? Ok, pero igual usted nos está avisando, como digamos, la próxima semana, tal cosa. Ah, sí, 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 claro. Ok. Sí. Yo uso mucho, trato de usar mucho, eso es básicamente el tema del programa, ¿eh? ¿Ok? En cuanto a atributos, que es importante, este curso lo tenemos mapeado con los atributos de, vamos a ver, eh, era ciencias de la ingeniería, esto es el conocimiento, ¿verdad? Básico, en este caso de acero. El otro atributo es análisis de problemas, ¿no? Cómo enfrentan ustedes los problemas, ¿no? Y el diseño en ingeniería, ¿verdad? Ya diseñar estructuras, sería en este caso. Generalmente, este atributo de análisis de problemas y de diseño de problemas, yo los evalúo con los proyectos, los dos proyectos, ¿verdad? Son proyectos un poco más extensos, donde les doy una estructura, ustedes la analizan, la diseñan, ¿verdad? Profe, disculpe que lo interrumpa, me surgió Adelante, una adelante. duda eso de los proyectos. Sí, Si no mal escuché, usted dijo que usted formaba los grupos, entonces quería saber en relación a los proyectos, digamos, en caso de que usted formase los grupos, si ese va a ser el grupo para todo el semestre o cambia, digamos, para cada proyecto, yo lo y que si tengo existía como la planeado, posibilidad. Sí, yo lo que tengo planeado, Jesús, estoy hablando uno a la mitad del semestre y otro al puro final. En un proyecto yo voy a hacer los grupos, ¿ok? ujú, Y en el otro proyecto ustedes van a escoger a sus amigos, ¿de de acuerdo? acuerdo, Sí. perfecto, Es, gracias. creo que el primero yo lo voy a seleccionar, ¿ok? Y eso tiene el objetivo de que ya, ustedes van a graduarse ahorita, salen al mercado y van a trabajar con cualquiera, ¿verdad? Van a construir esos grandes proyectos que les mostré ahora y ahí se pueden tapar a cualquiera. Entonces, hay que aprender a trabajar con cualquiera. En otros más pequeños o menos van a poder ustedes escoger sus propios compañeros, ¿verdad? Pero la norma hoy en día es que usted trabaja, llega, forma equipos de trabajo y casi que no se conocen. Casi que lo primero que hay que empezar a hacer es a conocerse, ¿no? Esa es básicamente la razón de uno sí y otro no. Uno, que ustedes hagan sus grupos y el otro que yo los haga. Esa es la razón. ¿Eh? Perfecto, profe, entiendo. Sí, Gracias. y con mucho gusto. Y el otro atributo, el de conocimiento en ingeniería, ya que si es la teoría sobre el acero, ahí sí lo evalúo con el examen final, ¿no? A ver cuánto aprendieron cada uno de ustedes. Eso es más o menos la temática del curso. Entonces, aquí yo digo lo fuerte o lo que yo planteo así como es que el curso se gana a lo largo del semestre, no en el examen final, ya con el trabajo semanal de ustedes. Entonces pónganle en atención a eso porque generalmente van a ser unas 14, por ahí 15, digámosle, tareas, entre tareas y el trabajo semanal, ¿no? Por ahí va a andar la cosa. Bien. Yo uso el, el TEC Digital. Este es el TEC Digital. Vieron que ya cambió de presentación, ¿verdad? El digitalillo. Ahora tiene otra portada. Bueno, eh, mi curso, bueno, estructuras de acero. Entonces,
Generalmente lo trabajo así. Bueno, hay una bienvenida, ahí ustedes lo van a leer. Aquí les dejé el programa del curso, ahí lo pueden abrir. Y también con este vínculo también aparecen los documentos, aquí, los materiales aquí en documentos. Realmente trato de ponerles aquí un link. ¿Ok? Pues bueno, ahí es el programa del curso. Es importante, como estamos virtual, cómo nos vamos a comunicar. Yo digo, bueno, aquí hay un foro de consultas del portal, es este. Aquí abajo lo tienen, ¿no? Foro para consultas. En ese foro, ahí pueden hacerme cualquier consulta, duda. Utilicemos ese foro. Ese es un primer canal para comunicarme. El segundo canal que vamos a disponer es el correo electrónico. Aquí ustedes tienen mi dirección del correo electrónico, ¿no? Así que lo pueden usar con toda libertad. Ahí el problema es que me llegan tantos correos que hay veces no me doy cuenta de que alguno de ustedes me mandó, ¿verdad? Entonces, me tienen que dar chancecillo ahí o avisarme. Y también la vez pasada, que no era muy fiebre de esto, hice un grupo de WhatsApp, ¿no? Para que también nos sirva como canal de comunicación. Entonces aquí está el link para inscribirse a ese grupo del WhatsApp. Y ese lo usamos también para consultas, para dudas, para cualquier cosa relacionada con el curso. Entonces ahí les pediría que se inscriban en este chat. ¿Ya? Creo que esa dirección funciona. Bien. Como una primera actividad del curso, creo también que este link para esta reunión, para la lección, mismo a lo largo de todo el semestre, el link con que entraron a la lección del Zoom. Entonces ahí está también. Lo que hice fue reuniones recurrentes, ¿no? Entonces, creo que este es el link que siempre vamos a utilizar. Ahí lo tienen. Les voy a pedir como primera tarea, que es una actividad semanal, que aquí hay un foro de presentación personal. ¿Okay? Entonces, entran ahí al foro y aquí van a hacer una pequeña presentación de cada uno de ustedes. ¿Ah? Y eso tiene varios objetivos. Bueno, que se ganen los primeros puntos del curso, de la nota, porque es una tarea más. ¿Ven? Y entonces, casi que lo hace, se gana un 100 en esa tarea. Eso. Un objetivo así un poco espurio, por decirlo algo así. O tontillo, mejor dicho. 2, esta virtualidad es un poco ingrata porque damos las lecciones y ustedes ni me conocen ni yo los conozco, ¿verdad? Pues por lo menos con una presentación algo podríamos llegar a conocernos, ¿verdad? Entonces hacen una pequeña presentación ahí, dicen el nombre, de a dónde son, si son casados, solteros, divorciados, todo ese tipo de información, ¿verdad? Entonces, y esto van a tener toda la semana para hacer esa pequeña presentación. Y eso será, insisto, evaluado como la primera tarea. ¿Ok? Entonces, pero casi que aquí es, el que la hace le pongo un 100 en esa tarea. No hay mucho que pelear. Entonces, tienen el foro de consultas para dudas y la primera tarea que es el foro, hacer una pequeña presentación personal. Después aquí a la derecha, yo tengo lo que es el planeamiento semanal. Y aquí está la lista de las semanas. Generalmente lo voy habilitando de acuerdo conforme vamos avanzando en la semana, ¿no? Entonces, para esta primera semana, entran ahí al link. Bueno, ahí están las instrucciones, lo que vamos a realizar el día de hoy. Y está el material el material del curso, ¿no? Ok, entonces aquí más o menos están descritas
las actividades, lo que haríamos para esta semana, ya sea como tarea o durante la lección. Entonces, uno, les voy a pedir que en primera instancia realicen esa presentación personal en el foro de presentación. Repito, lo vamos a evaluar como una tarea más. En el acero, al contrario del concreto, y el concreto uno le puede dar formas diferentes, ¿no? Es cuestión de colocar la formaleta de diferente manera, ¿verdad? O uno le dice al albañil, al carpintero, hágame una formaleta de tal forma, y el albañil se la hace, y entonces uno, digamos, hablando muy general, al concreto uno le puede dar cualquier forma. En acero no. En acero tenemos que trabajar con las secciones que existan en el mercado, ¿no? Y entonces, que es un número bien, es extenso, ciertamente, pero es un limitado, es un número limitado de secciones. Entonces, les voy a pedir que bajen cualquiera, porque hay varias o un montón de aplicaciones que se usan en los teléfonos con el listado de secciones que existen de acero, ¿no? Y entonces nos dan la sección fulano de tal y todas las propiedades de esa sección, el área, los momentos de inercia, etcétera, etcétera. Y con eso, entonces nosotros vamos a trabajar a lo largo del semestre con esa base de datos de perfiles, ¿no? En el Google Play y esas, hay algunas, hay bastantes aplicaciones que tienen esas bases de datos, ¿no? Entonces, ahí les voy a pedir que bajen una y la tengamos ahí en el teléfono para estar buscando secciones, ¿no? Ok. Para la segunda semana, ya para de hoy en 8, les voy a pedir que lean este primer capítulo, que hagan una lectura a lo largo de la semana de este primer capítulo que se llama Introducción a las estructuras de acero. Mi forma de trabajar en muchos casos va a ser, yo les dejo una lectura, ustedes la revisan en la semana y en la lección hacemos de primero casi que una comprobación de lectura, ¿no? Un quiz sobre la lectura. Eso va a ser, digamos, una forma típica mía de trabajar. Comprobación de lectura. Entonces, para la siguiente semana, les voy a pedir que revisen este material, que lo estudien. Ok, ahí lo pueden ver directamente o lo bajan por acá como un PDF. Ok, lo estudian y de una vez les advierto que vamos a tener un quiz para la próxima semana sobre este material. Generalmente los quizzes los hago al inicio de la lección. Ok, generalmente. Y en la lección ya desarrollamos algunas aplicaciones que tienen que ver con ese material. Ok, entonces ya tienen dos tareas. Uno, la presentación, y dos, revisar, estudiar este material y preparar su primer quiz para de hoy en 8. ¿De acuerdo? En acero, digamos, al igual que, digamos, el concreto, también se basa en unas especificaciones. En el caso del acero, las especificaciones se llaman AISC, American Institute Steel Construction. Esas son las normas, es como el código sísmico de las estructuras de acero, ¿no? Entonces, sobre esas especificaciones es que vamos a aprender a diseñar los elementos. Aquí tienen una copia de esas especificaciones. Está en español. Entonces, ahí también tienen las especificaciones. Así rápidamente, para no extender, es especificaciones para acero similares a las del Código Sísmico de Costa Rica. De hecho, en el Código Sísmico de Costa Rica hay un capítulo de diseño en acero, creo que es el capítulo 10,
mucho de ese capítulo 10 del código es tomado de esta referencia. Entonces, estas especificaciones también lo vamos a usar, lo vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Y así, digamos, tendríamos entonces para cada semana, tendríamos instrucciones por acá. Generalmente las pongo un poquito antes del viernes, perdón, y el material. Pueden acceder al material acá en esta ventana, ¿no? Y si no, también pueden, entonces, documentos. Ahí yo los voy a ordenar en apuntes por semana. Entonces, semana 1, ahí tienen las especificaciones, tienen ese capítulo, y alguna cosilla más que yo utilizo. Entonces, también lo pueden bajar por acá directamente. Y aquí está el programa que rápidamente lo presenté ahora. Ok, ¿qué les parece? ¿Está bien? Todo bien, profe. Perfecto. Ok. Ahora nos vamos a dedicar a una actividad, en primera instancia individual, en segunda instancia grupal. Es lo que yo llamo una situación problema. Uno de los atributos de este curso es el análisis de los problemas, ¿no? Entonces, quiero empezar haciendo un ejercicio de cómo entrarle a un problema. ¿Ok? Para eso voy a poner en el chat, ¿verdad? Aquí puedo, ahí en el chat estoy subiendo un documento que se llama situación problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, o no sé si, perdón, ¿alguien tiene algún comentario de lo anterior? No. ¿Del programa? No hay. Ok, entonces, Profe, los grupos de trabajo, ¿cuándo sabríamos cuáles son los integrantes? para ahora. No, para el proyecto, profe. No, eso todavía no, nos tomamos un ratito más. Ah, ya, porque el proyecto está para la semana 8. Entonces, posiblemente en la semana 2, 3, que les entregue el proyecto, entonces, como los grupos, ¿de acuerdo? No se preocupe mucho por ahora. De acuerdo, profe. Sí. Ok, entonces, ahí en el chat, acaba de subir un documento que se llama situación problema. Es un documento en Word, ¿ok? Entonces, lo que quiero es en 10, 15 minutos que cada uno de ustedes de manera individual lo revise, lo lea y haga las anotaciones. La primera anotación que ahí se les indica. ¿Ok? Después de ese tiempo de 10 minutos, vamos a hacer una sesión de trabajo en grupo. Yo hago los grupos. ¿Ok? Y les doy tiempo para que completen la actividad. Y después yo sé que no les gusta mucho, pero cada grupo, vamos a volver a las salas y cada grupo va a hacer una pequeña presentación de los resultados de esta experiencia. ¿Ok? Entonces, por ahora, ¿ya vieron el documento? Profe, no aparece. Sí, a mí tampoco me sale en el chat. No aparece. Está en el chat. Yo no sé, porque hay veces hay problemas cuando entran o no entran, ¿verdad? Voy a subirlo otra vez. Enviar a Ronald nada más. Bueno, voy a subirlo otra vez. Profe, es en el chat de WhatsApp. No, en el chat de acá, Ok. de Zoom. Alguien lo pudo, ya lo obtuvo, pero en el chat aquí de Zoom, de la lección. Sí, profe, a mí ya me llegó. Ok. Entonces lo primero que van a hacer es una lectura individual
en silencio de ese documento y hacer las anotaciones que se piden en la parte 1.1, creo. Ok, la parte 1.1 y la parte 1.2 de manera individual, ok. Son las primeras dos que aparecen ahí, la 1.2 y, ok. Entonces de manera individual van a leer la situación problema, el documento, páginas, no es mucho. Y de manera individual van a tratar de identificar cuáles son el problema o problemas. Podrían darse varios problemas en esa situación. Y ese identificar el problema lo anotan aquí abajo. Uy, es que no lo estoy presentando. Este es el documento que les envié, ¿verdad? Ahí lo ven. Sí, profe. Ok, entonces, de manera individual van a leer la situación problema, una página. Y de manera individual van a identificar el problema o problemas. Y esta parte 1.2, que es identificar el problema, lo anotan acá, en el 1.2. De ahí en adelante ya 2.1, 2.2 es el trabajo en grupo. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Alguna duda? No. Entonces, son las 2:10 a las 2 y... ¿Cuánto puse yo? 15 minutos o 10, dice el documento, ya se me olvidó. Ya todo tiene. 10 minutos. 10 minutos, profe. Ok, entonces 2:10, 2:20, hago los grupos y seguimos con la actividad, ¿les parece? Entonces procedamos a la lectura y a tratar de identificar esos problemillas. 2:20, vuelvo a hablar. Ok, profe. Ok. Bueno, ¿pudieron revisar el documento? ¿Hay alguna duda del trabajo? Sí, profe, no hay ningún, al menos de mi parte. Ok. Entonces, hay 34 muchachos. 6 por 5, 30. Voy a hacer 6 grupos. ¿A dónde hacía eso? Sección de grupos. Y entonces de manera aleatoria se van a repartir para hacer la segunda parte. La segunda parte está claro lo que tienen que hacer. 6, hagamos 6 grupos. Van a ser entre 5 o 6 muchachos. Asignar manualmente, asignar automáticamente. Entonces, ¿hay alguna duda sobre el trabajo que sigue? ¿Podría repetir, profe? Vamos a hacer grupos de 5 o 6 personas aleatorios, lo va a hacer Zoom y entonces vamos a seguir en la segunda parte de la actividad. La idea sería tomar los apuntes de cada uno de ellos y tratar de compatibilizarlos o de formar, digamos, sí, de unir, digamos, lo que dicen cada uno de ellos, ¿verdad? Y después pensar en qué solución proponen ustedes, le darían ustedes a esa situación problema, ¿verdad? Eso sería el trabajo. Eso está pensado que se haga en 20 minutos, ¿es? Y entonces, 15 minutos, profe, me parece. perdón. 15 me parece que dicen. Ok, si es que, puña, ¿cuánto le puse? 15 minutos. Y entonces van a hacer esa recopilación en grupos de los problemas y después en el grupo tratan de plantear alguna solución a ese problema, si lo consideran problema, ¿verdad? Y después regresamos a la sala y cada grupo hace una pequeñísima exposición. ¿Les parece? Entonces, tomar 6 salas y cada uno se va acomodando ahí de manera automática. Entonces tenemos 15 minutos para esto. ¿Listos?
Ahí estamos. Muchachos, continuemos con la actividad. Lo que estaba previsto es cada uno de los grupos hiciera un resumen de lo trabajado ante todo el grupo. Se supone que cada grupo debería nombrar un expositor. En realidad es voluntario. Entonces empezaríamos con el grupo 1. Si necesitan compartir algo o lo hacen, ustedes se acomodan. Ahí, el grupo número 1. Yo creo que esta es una situación a la que les presenté, una situación que se nos ha presentado a todos en esta pandemia, ¿verdad? Profesores, ese es el dilema del profesor, ¿cómo hace? Ustedes como estudiantes, ¿cómo hacen? Etcétera. Entonces, de ahí el objetivo de esta actividad. Yo le agradecería al empezar la exposición de los grupos y vamos a iniciar en el orden, ¿verdad? Con el grupo 1. Un momento, profe. Sí, sí. Y tal vez al que exponga le pediría que si puede encender la cámara en ese momento. Nada más. Un momentito, profe, por favor. No se preocupen. O si hay algún grupo listo, podemos empezar también con otro grupo. Nada más me dicen el número del grupo, no hay problema. Profe, yo puedo empezar. El 2 también está listo. El grupo número 2. Usted no se preocupe, fue Laura la que me habló, ¿verdad? Sí, profe. Sí, entonces empecemos con otro grupo y usted Ok, me dice cuando ok. esté. Sí, no se preocupe. Grupo número 2, entonces. Ok, no, bueno, no sé, Christopher habló primero, no sé si... No, dale, JP. Todo bien. bueno, Si gusta puede prender la cámara. bueno, ahí estamos. Ante, bueno, lo que de identificar los problemas importantes, nosotros planteamos que hay una falta de autoridad por parte del profesor, ¿verdad? De Francisco a la hora de impartir las lecciones, una mala planificación, ¿verdad? También, y una falta de una estructura disciplinaria que pueda mantener el orden y el respeto en las lecciones, ¿verdad? Después, para identificar las fuentes de esos problemas, planteamos que, bueno, la falta de interés por parte del estudiantado y por el profesor también en proporcionar un ambiente de respeto, que, bueno, los estudiantes con actitudes irrespetuosas, la falta de la capacitación del profesor, de cómo impartir una clase, velando por el aprendizaje, ¿verdad? Que es lo principal, pero además proporcionando un ambiente de respeto, como ya lo había mencionado, y el uso de equipos electrónicos para fines no educativos también. Bueno, sugerimos que se debe capacitar al profesor para que cuente con herramientas pedagógicas que le permitan generar una estructura disciplinaria en donde se garantice el respeto tanto hacia el profesor como hacia los estudiantes que, bueno, que presenten el deseo de aprender, ¿verdad? Pero además que el profesor deba contar con los insumos que le permitan realizar diferentes actividades en las que los estudiantes puedan interactuar de diferentes maneras, proporcionando el aprendizaje siempre y que sí se garantice también que los estudiantes se encuentren aprendiendo de la temática. Y en los objetivos a cumplir pusimos que es fomentar la participación del estudiantado, capacitar a Francisco con herramientas pedagógicas e implementar diferentes actividades de aprendizaje y no limitarse únicamente a las descritas por el libro, porque en el texto menciona que él hace únicamente ejemplos del libro. Entonces, eso sería el aporte del grupo 2. Gracias, José Pablo. Sí, es importante porque primero es una situación que se presenta hoy en día, es algo real, ¿no? Dilemas míos son los dilemas de ustedes, ¿verdad? Es lo que está pasando con estos cursos virtuales, ¿verdad? O sea, en ese sentido recalco que es una situación yo creo que bastante real, que nosotros vivimos semestre a semestre. Sí, efectivamente, el profesor es como a la antigua, ¿verdad? Y eso se daba mucho antes. Todavía se practica mucho en las universidades gringas, así son las lecciones. El profesor
imparte su lección de manera magistral. La única diferencia aquí y allá es que el profesor da su lección magistral, pero con el libro que él escribió, ¿verdad? La diferencia aquí es que casi nosotros no escribimos. Entonces, pero bueno, de eso se trata, creo yo, de oír soluciones. Siguiente grupo, gracias, José Pablo, Christopher y el resto del grupo. Bueno, profe, yo soy Christopher, pero yo soy de grupo 6, entonces no sé si procedo yo o le damos chance al grupo 1 como usted Ya lo que se vea. montó en el caballo, adelante. Ok. Bueno, con respecto No puede a prender las... la camarilla ahí. Ah, sí, disculpe, profe. No se preocupe. Listo, ¿verdad? Ok, con respecto a los problemas identificados en la situación, que son los observables, bueno, la falta de captación de interés de los estudiantes por parte del profesor, también que no hay una inclusión de las diferentes maneras de aprender que tienen los estudiantes, ¿verdad? Porque al estar nada más proponiendo una forma de aprender mediante diapositivas, hay muchos estudiantes que esa no es la manera más adecuada en la que ellos pueden adquirir conocimiento. Luego, bueno, otro fenómeno ahí observable es la formación voluntaria por parte de los mismos estudiantes de algunos grupos que no son específicamente con fines productivos, ¿verdad? Como lo decía el texto, que se forman ahí para hablar e interrumpir la clase. En cuanto a la fuente o las fuentes de los problemas, nosotros consideramos que, bueno, la realización de una clase completamente magistral puede ser el principal problema que está teniendo el profesor, ya que si bien es cierto, bueno, los libros tienen un aporte técnico de conocimiento que es muy valioso para casi cualquier curso, es el profesor el que se debe encargar de transmitir el conocimiento desde ese libro hasta los estudiantes de una manera, o sea, de la manera más adecuada posible. Entonces, esa forma de dar la clase de manera completamente magistral sería lo que consideramos la fuente del problema. Y como sugerencia para intervenir, unas sugerencias efectivas que se pueden utilizar para intervenir la situación es, bueno, la planificación de una estructura de evaluación que incluya aspectos como la asistencia en su porcentaje de nota final del curso, ya que consideramos que, bueno, en el pasado en clases presenciales, muchos de los cursos que tenían asistencia como rubro de evaluación, siempre tenían un aforo lleno, ¿verdad? Al inicio de la clase. Y de lo contrario, era pocas las veces que faltaban los estudiantes, ¿verdad? Sí. Luego cambiar la dinámica de la clase de manera que no sea completamente magistral y en la cual se incluya la participación de estudiantes y que a partir de esto se pueda mantener el interés a lo largo de todo el desarrollo del curso. Con esto el profesor tiene un mayor control de la lección sin estar ejerciendo una figura tan autoritaria, ¿verdad? Y luego utilizar dinámicas como el trabajo de grupo, que también van a incluir el involucramiento entre compañeros y compañeras y que fomenta el interés, ¿verdad?, en los contenidos del curso. Por último, los objetivos a cumplir para resolver la situación es fomentar la responsabilidad y el compromiso mediante asignación de porcentajes de evaluación al rubro de asistencia y actividades evaluadas durante el desarrollo de la clase. Impulsar la participación de todos los estudiantes de la clase mediante dinámicas en las que estos puedan estar involucrados durante la duración del curso, como es el caso de la presente actividad, ¿verdad?, en la que se nos pone a, bueno, se nos incita a el desarrollo de una actividad. Y bueno, el desarrollo de dinámicas de grupo que logre el conocimiento entre compañeros, el respeto y el involucramiento de todos los integrantes del grupo. Entonces, eso sería por parte del grupo 6. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Una gusto, pregunta fácil, Christopher. Claro. ¿Usted tiene profesores así todavía? Profesores que tengan Como ese Francisco. tipo. Como Francisco. Ojalá que no diga que este curso.
pero así, sinceramente tiene profesores así, Bueno, como profe, Francisco. este Como semestre, tecnológico. no, pero bueno, este semestre todavía no sé, pero sí los he Sí, está tenido. empezando. Sí los he tenido. Sí, 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 todavía hay algunos así, ¿verdad? En el Tecno, yo creo. sí. Bueno, siguiente grupo. Profe, bueno, el grupo 1 ya estaríamos, creo. Ah, ok. ¿Con quién hablo? Con, Jamie. tal vez Jamie. Ajá. Bueno, ya entiendo la cámara. Eso es. ¿Es usted, Jamie? Yo, no sé por qué era como las de así. No, no, está Yo, bien, está bien. ok, Se ve bien. perfecto. Hasta una pintura que tiene atrás. Sí, un cuadro. Sí, ¿de a dónde es, Jamie? Sepa. Yo soy de San Carlos, Ah, qué bien. ¿Por qué zona? por la fortuna. Ah, de verdad. Ujú. Qué puña, yo antes iba todos los años allá a La Fortuna. Ya no, Ah, sí, pero es de los lugares preferidos. Bueno, a sí él, es. Bueno, bueno, en mi grupo ya concluimos que, tal vez, Jamie, le agradecería por una cuestión de tiempo la primera pregunta y nos vamos a las soluciones que proponen. ok, los problemas sería como la poca asistencia de los estudiantes, la poca seriedad de los estudiantes y la irritabilidad del profe a la hora de enseñar. En las soluciones sería como proponer pautas de respeto, mayor entendimiento de la materia de la parte de los estudiantes, crear un ambiente más agradable durante la lección para tanto los estudiantes como el profesor y un aumento más de la asistencia para que sea como significativa y como que los motive a presentarse. De, Y más actividades grupales también, de y acuerdo, Jamie. así en resumen. Sí, sí, no, gracias, está bien. Con gusto. A Christopher, ¿usted tiene profesores así o ha tenido? Eh, sí, sí, los he tenido. Sí, Sí, sí. pero esperemos que este semestre no. Esperemos que los profesores hayamos aprendido después de 2 años, ¿verdad? Sí, Ok, esperemos. Grupo número, sería el 3. ¿Están listos? O otro. Soy yo. Creo que éramos nosotros. Adelante, Ricardo. José Ok, Ricardo. sí, correcto. José Ricardo. Bien, profe, nosotros, bueno, perdón, la moto. No, está bien ahí. Bien, nosotros como problemas dijimos que, o bueno, encontramos las interrupciones por parte de los alumnos. También que el profesor hacía las clases como muy estructuradas y eso tiende a ser como un poco o muy aburrido también y que son bastante largas. Me parece que decía que eran como de 3 horas. Entonces, Sí, eso y falta de orden también. Y que las clases eran poco interactivas. Y como objetivos a cumplir o sugerencias para intervenir los problemas, proponer un acuerdo entre el profesor y los estudiantes, de modo que se llegue a un acuerdo, digamos, para que la clase sea más interactiva, ya sea con prácticas, con trabajos grupales, quizá también exposiciones por parte de los compañeros. También y mayor participación de los estudiantes. Y como objetivos a cumplir, fueron hacer pausas o recesos durante la clase para que los estudiantes puedan pues, salir y comer algo también. Proponer una clase más interactiva y un ambiente más respetuoso, porque decía que había muchos compañeros que interrumpían mucho, entonces tal vez ahí que el profesor sea un poco más estricto, digamos, y pues ponga en raya a esos
estudiantes que están interrumpiendo constantemente la clase. Y también utilizar mayor variedad de fuentes de información. Tal vez no solo quedarse con un libro, sino tener más variedad para conocer todavía más. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Profe. Grupo número sería 1, 2, 3, el 4. Acá estamos, profe. Profe, ¿los digo todas o solamente algunas? Tal vez el inicio, los problemas que detectan y al final posibles soluciones. Es una cuestión de Ok. tiempo. Ok. Los problemas importantes de esta situación que identificamos fueron principalmente el desinterés por prestar atención o incluso asistir a la clase de Francisco. Y también parte importante es que los conflictos él los maneja con amenazas. Y las formas de intervenir que determinamos fue básicamente no usar el libro como una guía hasta la letra, sino que sirva de apoyo para cuando los estudiantes deban estudiar. Además de usar distintos ejemplos que no sean iguales a los del libro y hacer la clase un poco más interactiva. Entonces ahí vienen los objetivos que son cambiar el material base para las clases magistrales, realizar actividades interactivas en la clase y manejar los conflictos sin amenazas. De acuerdo. ¿Y has tenido profesores así? Sí, profe, Sí. lamentablemente. Bueno, tal vez no con conflicto, digamos, los conflictos con amenazas no, pero la parte de la magistral, manera que da la materia sí. Sí, yo pienso que hay veces algún curso se puede, o durante el curso se puede prestar para una clase magistral, depende mucho del tema, ¿verdad? Puede ser una conferencia, eso es muy magistral, ¿verdad? Lo importante aquí quizás es, diría yo, esa diversidad, de verdad, de estar cambiando, digo yo. Pienso. Ok, gracias. Grupo número 5. Sí, profe. Bueno, tal vez para sintetizar un poco la información y también porque los compañeros han abordado y puntos similares. En cuanto al problema, como lo decía Ronald, el principal es como el desinterés o la falta de compromiso en los estudiantes con la clase, que ha sido generada por distintas fuentes, entre las cuales se pueden identificar las malas estrategias para abordar la clase. Tal vez, como dice usted, a veces se necesitan espacios para clases magistrales, pero en clases tan largas como estas y de forma repetitiva se puede volver tedioso para los estudiantes, por lo cual puede aumentar todavía comportamientos y distracciones que influyen, digamos, en estos problemas de irrespeto a la clase y demás. Otro problema es la visión errónea del concepto de autoridad, porque si bien, digamos, en este caso se está presentando una situación extrema, no es algo extraño, digamos, que este tipo de irrespetos, que conductas como utilizar dispositivos electrónicos en la clase para motivos ajenos al curso se presenten, y tal vez la postura que está adoptando el profesor o las medidas que está aplicando no son las adecuadas y más bien aumentan estos comportamientos. En cuanto a la forma de intervenir, lo primero está relacionado directamente a generar un ambiente de mayor respeto, tanto de los estudiantes hacia el profesor como del profesor hacia los estudiantes. Y para esto lo que se hace es una serie de medidas que permitan aumentar tanto la calidad y el confort de los estudiantes y el profesor en la clase, como mitigar este tipo de conductas, para lo cual se pueden establecer, por ejemplo, normas en la que permitan tener un ambiente controlado y así marcar, digamos, el respeto. Ahí se mencionaba, si no más me equivoco, además de lo de los dispositivos electrónicos, que había grupos de estudiantes que se ponían a hablar durante la clase y demás, y la manera en la que lo abordaba el profesor era haciendo un regaño inmediato, y tal vez primeramente se puede establecer como un conjunto de normas que ellos tengan que seguir, y así se delimitan, digamos, como las reglas que hay en la clase. También se pueden desarrollar distintos planteamientos que generen un mayor involucramiento de los estudiantes. Creo que muchos de los compañeros estuvieron hablando de hacer trabajos grupales o trabajos que en general tengan un valor porcentual dentro de la clase, lo cual también aumentaría la asistencia. Y por último, generar una imagen de autoridad desligada a la visión amenazante del profesor, que va también con lo del clima de respeto, porque si bien la actitud de los estudiantes y las acciones que están cometiendo no son
adecuadas y son bastante irrespetuosas, él tampoco, digamos, debería optar por esa posición porque no va a conseguir, digamos, una actuación contraria por parte de los estudiantes. Creo que sí, eso sería. Gracias, José. Y la misma repetida pregunta. ¿Tiene profesores así? Sí, señor. Sí. ¿Y en la escuela Digamos, de educación? tal vez no solo lo de las clases magistrales, pero sí siento que a veces los profesores no toman como retroalimentación de los estudiantes para establecer las clases. Entonces pasa mucho, digamos, con esta parte de la virtualidad, que hay profesores que a veces se desentienden un poco de lo que piensan los estudiantes, facilitan el material y a veces es material muy completo y todo, pero igual uno necesita ese contacto con el profesor, el poder estar aclarando dudas y en estos espacios se dificulta un poco. Entonces, más que las clases magistrales muy largas y todo, siento que en estos cerca de año y llevamos en esto, creo, 2 años. Es como el principal problema que al menos yo he experimentado, que si bien hay herramientas que ayudan a que uno no pierda, digamos, ese contacto con el profesor y a facilitar la clase, muchos se desentienden de los estudiantes hasta cierto punto. Sí, de hecho, incluso sé de que como ya llevamos 2 años, algunos profesores usan los videos del semestre pasado, lo ponen en la lección esta y se pierden, ¿verdad? Sí. Puña, sí, hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Y agradezco mucho, Jesús. Gracias, profe. Este es un problema real. Primero que todo, hago énfasis en que no es un problema que no sea de ingeniería, más bien es un problema de ingeniería, cómo afrontar un problema de ingeniería, repito, ¿verdad? Deberíamos, en cualquier tipo de problema que se nos presente, hasta en las tareas que es resolver problemas, bueno, ver cuáles son esas causas, cuáles son esas variables, ¿verdad? Y después buscar a la solución. Si es en una construcción, también podemos actuar del mismo modo. Es un problema muy específico, pero también yo digo, bueno, es que ingeniería no la podemos separar del resto de nuestras actividades. Ingeniería en sí es nuestra vida, ¿no? Yo no puedo decir que después de aquí dejo de ser profesor. Después de que termine esta lección, o sea, a las 4 o 5 sigo siendo profesor, ¿verdad? Uno no se puede ligar. Ustedes se van a graduar y no van a ser ingenieros de 7 a 4 de la tarde, ¿verdad? En la noche seguirán siendo ingenieros, ¿verdad? Entonces tendrán que tener la capacidad para afrontar estos problemas, analizarlos, definiendo las causas y después de buscar la solución. De eso se trata la ingeniería, de brindar soluciones. En este caso específico de un problema que a todos nos atañe, porque es lo que estamos viviendo, yo veo 2 componentes. El componente de los estudiantes, ¿verdad? Esa falta de puntualidad, falta de atención en la clase y otros. Aquí yo puedo hacer poco con... Un momento, por favor. Aquí en el caso de los estudiantes, en realidad yo puedo hacer muy poco. Yo no los puedo obligar. De hecho, ni siquiera los puedo obligar a estar en la lección. Y como virtual no me doy si están usando otro aparato ahí o no, que son de los problemillas que se detectaban ahí. Así que en ese sentido, este curso no tiene un carácter de obligatorio, pero sí yo trato de ir haciendo actividades durante la lección que van a requerir la presencia, ¿verdad? Porque son quizzes u otras actividades que hoy no, pero posiblemente, bueno, ya la segunda lección ya les anuncié un quiz que es evaluado y entonces pues sí se requiere, ¿verdad? Y yo no tengo chance como de estar repitiendo después un quiz o algo así, ¿verdad? Salvo una muy buena justificación. Entonces, no es obligatorio, pero por la dinámica del curso los va a obligar a estar presente la mayoría de las 16 lecciones, digo yo, ¿verdad? Pero ese aspecto de los estudiantes más es una cuestión de que ustedes mismos echen para su saco, ¿verdad?
van a decir, bueno, todos los viernes a la 1, no a la 1:30, ¿verdad? Voy a poner atención y que depende mucho de ustedes y de la motivación de cada uno de ustedes. Y ahí yo puedo hacer muy poco, sobre todo ahora que somos virtuales. Del lado del profesor es donde yo puedo, sí, pues, interferir más, ¿verdad? Obviamente porque soy el profesor. En ese sentido, yo trato a lo largo del semestre de aplicar o de usar una cantidad, digamos, de hacer las cosas diferentes de lección a lección, ¿verdad? Aplicar diferentes métodos, mucho trabajo en grupo, como el que hicimos ahora, algunas evaluaciones ahí, quizzes cortos, ¿verdad? Que generalmente no los anuncio, pero en los quizzes cortos pueden ser, digamos, de dos tipos. Uno, lean este material y de hoy en noche les hago quiz, o durante la lección hago alguna exposición de alguna parte de la materia y posterior a esa evaluación hago un pequeño quiz también, ¿verdad? O sea, de la materia vista ese mismo día puedo hacer una evaluación, un quiz o alguna actividad que se evalúe, ¿ya? Y lo hago con diferentes herramientas. Hay veces uso, aquí hay votaciones, puedo usar votaciones de aquí para hacer un quiz, algo así, no sé. Hay veces uso el Kahoot, hay veces uso el Sócrates y otras herramientas ahí lo vamos probando, ¿no? Que ustedes hagan el quiz, digamos, en el teléfono, algo así. Entonces trato de usar diferentes mecanismos en ese sentido. También trato de mucho trabajo en grupo, ¿verdad? Como el de ahora, ¿verdad? Y otras, digamos, otras variantes, pero sí trato de tener una mayor diversidad de actividades durante la lección. Entonces, aquí yo, como digo, trataré bueno, esto también yo lo uso para echar a mi saco, ¿verdad? Pide mayor dinamismo en las clases, más interactividad, etcétera, que yo he hecho para mi saco y voy a tratar de ponerlas en uso. A mitad del semestre vamos a hacer otra actividad similar de evaluación, de ver cómo nos va, no a mí, en el curso, ¿verdad? Cómo va el curso y trataremos también de tomar las acciones correctivas del caso, si fuera. Ok, de mi parte, eso sería lo que teníamos planeado el día de hoy. Les agradezco mucho el trabajo en grupos, lo mencionado. Repito, eso lo echaré yo dentro de mi saco y trataré de ponerlo en práctica. No se les olvide, para mí es muy importante esa presentación personal, sobre todo ahora que estamos virtual, ¿verdad? Para mí es muy importante porque es una manera de yo conocerlos un poco, ¿no? Un poquito. Y también los invito a ustedes mismos a que revisen lo que escriben sus compañeros, para también conocernos, ¿verdad? Porque, ustedes ya llevan 2 años y me imagino que no se conocen, ¿verdad? Entonces, los invito también a revisar las presentaciones de sus compañeros. Revisen el material de introducción al acero porque les vamos a hacer una prueba corta la próxima semana. También he usado, digamos, algunas actividades donde yo donde ustedes tienen la oportunidad de ganarse puntos adicionales, ¿verdad? Entonces que yo se los agrego al final de la nota, al final del semestre en la nota. 2 puntos por resolver algún problema, 2 puntos por hacer alguna actividad un poco extra. Eso tiene un carácter de voluntario, ¿no? Entonces también hacemos algunas competencias ahí donde el que gana yo le doy 2 puntos de la nota, pero al final, ¿verdad? Este semestre, vamos a ver, ¿qué les parece? Voy a otorgar 2 puntos de la nota
a los muchachos que se lean a lo largo del semestre un libro de cualquier cosa. Puede ser de Mafalda, puede ser de ciencia ficción, puede ser de física cuántica, cualquier cosa. El muchacho que lea un libro a lo largo del semestre y me haga un pequeño resumen de una página de ese libro, yo le doy 2 puntos de la nota. Eso no está escrito en ningún lado, ni en el programa. Eso queda en la grabación. ¿Les parece? Pero es adicional y es voluntario. Pero al final me tienen que dar un resumen del libro que leyeron. Un pequeño resumen, 1 o 2 páginas. ¿Cualquier libro, profe? ¿O algo de Cualquier acuerdo libro. con la ingeniería? Cualquier libro. Cualquier libro. Puede ser Mafalda, puede ser una novela, cualquiera. Ok, ok. Y entonces usted me hace, Laura es. Sí, señor. Sí, doña Laura, usted me hace un resumen al final del libro y entonces yo le doy 2 puntos de la nota. Si tiene la nota un 100, yo le pongo un 102. Al final ya por problemas de redondeo vuelve al 100, ¿verdad? Pero ya eso no es cosa mía. Ok. Y los 2 puntos. Eso no está por escrito, yo lo puedo poner por escrito. No hay ningún problema, pero porque sí sería mi palabra. Profe, hay como una fecha límite o algo por el estilo. Sería semana 16 por ahí, ya al final del semestre. Ya. Entonces, hay un libro muy bonito que los invito a leerlo. Es El Pintor de Almas, se llama. Pintor de Almas. ¿Verdad que son como 1000 páginas? Pero es muy bueno. Es de un escritor español que ahorita se me olvida el nombre. Ok, eso es un... ¿Cómo se llama, profe? Mentor de almas. Pintor. Pintor de almas. Sí. Entonces, quería hacer esto este semestre. Nunca lo he hecho eso. Regalar no. Otorgar puntos por lectura de libros. Pienso. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Antes de finalizar. De mi parte, todo claro, profe. Entonces les agradezco de nuevo y nos veríamos de hoy en 8 días. ¿Ya? Ay, profe, sí, una pregunta. Las asignaciones que están en las consignas y bueno, las consignas en general tienen una semana, ¿verdad? Como Para estas que están indicadas ahí es una semana. Hagan la presentación en esta semana y la lectura es de esta semana. Posiblemente otras tengan más tiempo o menos tiempo. Ahí yo les voy avisando y nos vamos poniendo de acuerdo. Ok, gracias. Para ahora sí son para la próxima semana.